Así que también esto es bien bonito y es una oportunidad que tenemos de encontrarnos. Así que bueno, principalmente aprovechando que la vía Estercita, esta actividad de diálogos, ¿sí? Que empezamos con diálogos en comunidad, comenzados, ¿sí? Gracias al aporte de Esther Croudo Vitrán, que también nos acompaña aquí. Y entonces decidimos hacer en este mes previo de Yamim Noraim diálogos en Yamim Noraim. De alguna forma, cómo nos preparamos para Yamim Noraim, cómo contamos nuestras historias y nuestra interacción que durante tanto tiempo estuvimos juntos este año por las circunstancias. Probablemente no todos nos vamos a poder ver para Yamim Noraim. Entonces, prepararnos, recordar y enriquecer toda esa experiencia que tuvimos todos los Yamim Noraim. Porque, a ver, uno en Yamim Noraim escucha que alguien canta, escucha que alguien participa en el coro, y escucha un montón de cosas, pero a veces, ¿sí? Si nosotros podemos sumar a esa experiencia de la voz, del conocimiento, podemos sumar la experiencia de vida, nos sumamos un mensaje mucho más grande, ¿no? Entonces, la idea es entender que esta dimensión del mensaje no solamente lo que decimos a través de buenas palabras o de lindos cánticos ¿sí? O de un coro armonioso, sino que lo que dice la persona, lo que cuenta la persona a través de su experiencia de vida, porque eso es lo que se está expresando en Yamim Noraim. Entonces, con esa idea creamos esta idea de los diálogos en Yamim Noraim y pensamos, bueno, empezar con Martín Dirben. Le voy a dar la palabra a Efraim también para que nos dé la bienvenida y luego vamos a comenzar con nuestra invitada de esta noche. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto tener en esta noche a Martín dialogando con nosotros. Quiero contarles algo que siempre la Esther dice al principio de la reunión, que estos encuentros, diálogos en comunidad, en este caso diálogos en Yamim Noraim, están un poco inspirados en el pensamiento y en la filosofía de ese gran hombre que fue Martin Buber, que construyó, desarrolló su teoría filosófica a partir de la idea del diálogo. Y entonces, en ese espíritu es que tenemos estos encuentros. Y bueno, estamos contentos de compartir con Martín en esta noche, en donde vamos a hacer un paseo un poco por su vida y también por su relación, fundamentalmente el tema es Yamim Noraim, con lo que es la liturgia, las oraciones, las plegarias, el coro separat y todo lo que está relacionado con eso. De manera que, bueno, vamos a comenzar. Vamos a presentar a nuestra invitada. Claro, por supuesto, Dani creo que la va a presentar. Martín Dirben nació en Amberes en el año 1900, no vamos a decir cuántos, pero es joven. No importa, 5-4. 1954. Hija única, sus padres fueron Jacques Dirben y Augusta Eisenberg. Sus estudios los realizó en Amberes. Estudió economía en la Universidad Estatal de Amberes y luego se especializó en una maestría en planificación para países en vía de desarrollo. Fue la primera mujer belga en titularse en dicha área. Su carrera profesional partió en Naciones Unidas y su primer destino fue Colombia por 3 años. Luego se incorporó al equipo de Naciones Unidas de New York. Después de un tiempo fue destinada a Santiago de Chile. En el año 1988 se acerca a la comunidad sefaradí y en principio participó del coro de la comunidad, con el cual hasta el día se reúne los días sábados. Siempre ha sido una participante activa de nuestra comunidad. Hoy es secretaria general del directorio de nuestra comunidad hace varios años. Se define como una persona seria en lo que hace, producto de la educación de sus padres, que compensa con el sentido del humor. Así que con ustedes, Martín Dirben, vamos a preguntarte para iniciar y para romper el hielo, Martín, sí, que nos cuentes un poquitito, bueno, contanos sobre de dónde vienes. Sabemos que vienes de Amberes, pero contanos un poquito la historia familiar, tus padres, tu familia, tus antepasados. Cuando se entrevistó a la Francine Temple, encontré que era complejo seguir su historia, que es compleja, que va de un lado al otro. Así que yo decidí ayudarme con un PowerPoint con fotos para ayudar en la historia. Genial. Así que, voilà.
Ahí está el árbol familiar, ¿sí? Entonces yo vengo de una familia mixta. Mi papá de Bélgica, aunque nació en Rotterdam, pero durante la Primera Guerra Mundial, por accidente, digamos. Entonces esa parte de la familia. Y de la otra parte de la familia, como ustedes ven, hay toda una línea rabínica, hay como 7 generaciones de rabinos que sabemos, y ha habido mucha migración, como en todas las familias judías, de un lado a otro. Y mi mamá nació en Argentina, pero como a los 10 años llegó a Bélgica y ahí se quedó en Amberes. Esto. Genial. Así que, pero ¿cómo llegó llegó a Argentina y de ahí viajó, y de ahí se viajó a Amberes? Allá se conoció con tu papá. Bueno, fue un poquito más complejo que eso, pero no quiero pasar 3 horas explicando la historia de la familia. No, lo que pasa es que mi abuelo falleció cuando mi mamá tenía como 8 años, y entonces ellos vivían entonces en Comodoro Rivadavia, que estaba empezando el desarrollo de los petrolíferos ahí. Claro. Y mi abuelo trabajaba como empleado en los yacimientos. Entonces mi mamá regresó a Buenos Aires y vivió unos meses con la mamá de Berta, que nos está mirando, de mi tía Berta. Y de ahí mi mamá decidió que iba a ser más fácil para ella vivir en Europa como viuda. No, parece que no tenía ninguna intención de volver a casarse, cosa que no hizo. Y de ahí pasó de un tío a un hermano, a París primero, a München después. Mi mamá fue a la escuela judía un año en München. Y luego una vecina del pueblo en Polonia le dijo que Amberes era una linda ciudad y se fueron a Amberes y ahí quedaron. Justamente, Martín, te quería preguntar un poco de Amberes. Como charlamos previamente, unos días antes, yo había escuchado de Antwerpen cuando era chico, porque mi mamá me contó, mi mamá que era polaca, después de la guerra, en el año 48, me contó que ella viajó a Antwerpen desde Polonia en tren para tomar el barco con el que llegó a la Argentina. Y nunca más escuché de esa ciudad hasta aquí, y como te contaba, viajando en avión, y las veces que empecé a ir a viajar a Israel, me encontraba con que en el paquete de comida kasher, la caja que me daban, decía que esto había sido fabricado, producido en Amberes, y que tenía el sello y la certificación del rabinato de una de las comunidades de Amberes. Y me pareció raro, ¿por qué no venía de, no sé, de Nueva York, de Jerusalén, de Londres, de París, donde había comunidades judías muy populosas y con mucha gente? Y preguntando, me comentaron que Amberes era una ciudad que en proporción, considerando que no es una gran ciudad, tenía una cantidad de judíos hasídicos y jaridim, diríamos, muy observantes, muy grande, enorme para la cantidad de habitantes. Entonces, quería preguntarte cómo fue crecer en una ciudad con esas características, una ciudad con una influencia judía significativa, ¿no? Y a la vez que nos cuentes un poco de lo que fue la IWCA, la Young Women Christian Association, Quizá esa primero mezcla rara. vayamos a Una ciudad muy judía con eso. vayamos a la diapositiva de Amberes, Lucho, si puedes. La otra, esa. Bueno, Amberes, como ustedes sabrán, o supongo, es un puerto, ¿sí? Y entonces es una ciudad cosmopolita que ha sido siempre cosmopolita, y tiene una catedral que es realmente el centro de la ciudad. Es decir, toda la ciudad converge hacia esa catedral que ven ahí en la foto. Obviamente en fin, es católica, ¿sí? Fuertemente, pero han habido judíos en Amberes, por lo menos que se sepa, desde la expulsión de los sefaradim de España.
hay bastantes sefaradim que se fueron a Amberes y luego siguieron camino, ¿sí? Y la ciudad tiene más o menos 600.000 habitantes, y de esos 600.000 hay unos 13 a 15.000 judíos, y como decía el Rabbi Efraín, con una alta proporción de judíos ortodoxos y ultraortodoxos. De hecho, no hay sinagoga conservadora en Amberes. O son ortodoxas o ultraortodoxas, ¿sí? Pero al mismo tiempo le puse esa foto a la izquierda abajo para mostrar cómo en un parque público uno tiene unas señoras musulmanes, una pareja ortodoxa, unos medio punk, y todo eso convive, ¿sí? No es que viven juntos, pero conviven. Amberes también es muy chico, entonces caminando desde mi casa, en un cuarto de hora uno estaba en pleno shtetl polaco, ¿sí? Y además yo en la escuela que era pública, que estaba como en el borde, digamos, entre el barrio judío y el resto, habían varias alumnas y alumnos judíos, y pasemos quizá a la YWCA ahora, si puedes, Lucho. No, la anterior, esa. Bueno, de alguna manera, la Young Women Christian Association, y pongo el énfasis que no era ni young, ni woman, ni tampoco Christian, había de todo, ¿sí? Por eso puse las fotos para mostrar un poco. Fue creada hace 100 años, y por eso yo el año pasado fui a los 100 años del YWCA de Amberes, por esta señora, Madame de Meur, que era una mujer absolutamente extraordinaria, y en los testimonios que hubo en esos 100 años, yo creo que no hay persona que no dijo que esa Madame de Meur dejó una huella en la persona, ¿sí? Y ella le dio ese matiz de que era un punto de encuentro de todo el mundo. Entonces ustedes ven ahí unos jóvenes marroquíes jugando fútbol, habían los estudiantes que recién cuando el Congo belga se independizó, vinieron a estudiar a Amberes y estaban en masa en la YWCA. Mis papás fue el centro de su vida, se conocieron ahí. Nosotros vivíamos literalmente al lado, había una casa entre el YWCA y nuestra casa. Yo, desde la clínica, mi mamá me llevó primero a Madame de Meur a presentarme, y de ahí se fue conmigo a la casa. Era realmente el centro de la vida. Había también un tipo scout, ahí estoy yo también con la flechita, y también habían varias niñas judías en esos scouts, y hay dos que eran muy queridas, y el papá, cuando eran en edad de merecer, decidió que tenían que ir a la Noa Razioni. Y entonces, por lo menos por 2 o 3 años, hicimos varias actividades, la YWCA con la Noa Razioni. En fin, había una mezcolanza. Durante la Segunda Guerra Mundial también habían varias niñas judías que siguieron viniendo, por lo menos hasta el año 42, y el grupo se llamaba Las Ratas de los Sótanos, porque se reunían no solamente en el edificio de la YWCA, en el sótano, pero también en los sótanos de las distintas casas, hasta que en 42 ya no pudieron seguir reuniéndose. Eso es la YWCA, tuvo mucho impacto en mi vida. Y de ahí quizá pasamos a Naciones Unidas. Yo después ¿Por qué decidiste tu carrera? Contanos un poquitito. Yo había pensado, bueno, hice esa maestría. Hice la maestría, entre otros, porque me encontré, no, a ver, hice economía porque no sabía muy bien qué hacer, y la verdad que no me gustó. Ajá. Pero no me atreví a decir a mis papás, y sobre todo a mi papá, que estaba muy entusiasmado que yo iba a la universidad,
no me atreví a decir que no me gustaba y además no tenía claro qué otras cosas hacer. Y es cuando me encontré con la gente que hacía la maestría, que eran latinoamericanos, africanos, etcétera, que ahí encontré una vuelta que darle a la economía que me acercó al desarrollo, y eso sí que me apasionó, y ahí hice entonces esa maestría, al igual que ellos. Bueno, y entonces pensé, cuando terminé la maestría, que al final de mi carrera iba a vertir la experiencia que había tenido para Naciones Unidas. Eso era mi norte. Y las circunstancias quisieron que empecé por Naciones Unidas y ahí terminé también. 32 Claro. años estuve trabajando en distintos países, distintos lugares. Y a lo mejor podemos ir a la foto para... Pero pasar del mundo variopinto de la YWCA y de mi casa, porque al final mi mamá era ya una persona muy variopinta y bueno, el estar hablar francés en casa en una ciudad que esencialmente se habla holandés o flamenco, que es lo mismo, ¿sí? Era ya tener el pie en distintas culturas, y entrar a Naciones Unidas para mí fue como una consecuencia lógica de esta... Bueno, parece que Lucho tiene Sí. problemas. ¿Tu mamá te hablaba algo de español también? Sí, pero como mi mamá no tenía mucha paciencia, entonces, y que yo a las pocas palabras tenía que decir, ¿qué dijiste? Entonces decidió que los domingos en la mañana, mientras ella cocinaba, lavaba, etcétera, me sentaba en la cocina y con un método que había utilizado mi abuela para enseñar español, que era del 1800 y algo. Con eso aprendí español a los 6 años. Empecé. Bueno, aquí está Naciones Unidas con el secretario general de Naciones Unidas, Pérez de Cuéllar. Yo estuve con dos en Nueva York, también con Waldheim, que no, no tiene tan linda historia, Sí. y con Pérez de Cuéllar. Y bueno, distintos seminarios y seguí trabajando con distintas cosas con la FAO y con CEPAL y con otras instituciones después de que me jubilé hace 10 años ya. Así que ahí nos tienen en Guatemala con una reunión de jóvenes y yo. En fin. Para que nos cuentes un poquito qué significa, porque vos te especializaste en países en vías de desarrollo. ¿Sí? Específicamente, y tu trabajo en CEPAL era el análisis principalmente o la propuesta. Más el análisis, en fin, yo soy mejor en análisis que en propuestas. Quería contar una anécdota también de Nueva York. Ahí empecé a trabajar en fin, había distintas secciones y había la sección que se ocupaba de todos los proyectos de planificación regional, planificación a nivel nacional, etcétera, etcétera. Entonces empecé a trabajar ahí. Y el jefe me puso a cargo de los países árabes. Entonces tenía uno de los mayores, en fin, el mayor proyecto que tenía esa institución de Naciones Unidas era de Arabia Saudita, tenía también los Emiratos Árabes, Libia. Y le fui a preguntar a mi jefe, le dije, Patrice, ¿por qué me das a mí los países árabes? Tú sabes que soy judía. Y me dijo, ¿y qué quieres que haga? Me dijo, son 3 que hacen el tipo de trabajo que haces tú. Uno es ruso, Valentín Shpiakin, no lo puedo poner a cargo de Arabia Saudita, ¿sí? Como ruso. Hay una que era americana que se llamaba Sheila Gluckstein, tampoco se podía poner
al cargo de los países árabes, entonces dice, quedas tú. Y cuando hubo la entrevista a Jack Scheuchert, y que tanto él como Uri Cohen, el hijo de Abraham, de nuestro presidente, dijeron que ellos siempre ponen adelante su judaísmo en todas las cosas que hacen. Yo siempre fui muy prudente, tuve que ser prudente también, y lo puse en el momento que pensaba que era oportuno, pero no desde el inicio. Y eso gracias a mi nombre, Martín Birben, y el lado, digamos, de mi papá, lo pude hacer. Yo no oculté a los expertos egipcios, iraquíes, etcétera, que teníamos en estos proyectos de América Latina, de los países árabes, que yo era judía, pero no lo dije el primer día, lo dije después, cuando ya teníamos una relación. ¿Y cómo llegas a Chile? Llego a Chile un poco también nuevamente por casualidad. Después de 5 años en Nueva York, la verdad que la ciudad, esa intensidad de la ciudad, empezó a cansarme un poco y empecé a buscar cómo regresar esencialmente a Europa, sea París con la UNESCO, sea a Roma con la FAO, a Ginebra. Y al final postulé a un trabajo de la FAO que era exactamente de acorde a mi currículum. Y no lo gané ese puesto. Y yo no sé cómo en Nueva York, donde éramos 5.000 funcionarios de Naciones Unidas, alguien de la oficina de personal se dio cuenta de eso, lo encontró muy injusto y, bueno, Santiago en 88 era todavía el régimen del presidente Pinochet, ¿sí? Y había un puesto en la unidad agrícola y había un postulante. Naciones Unidas, cuando hay un postulante, tiene que dejar el llamado vacío. Entonces me pidieron si yo podía postular casi para un bien para el puesto. Y yo dije, pero yo estoy buscando Europa. Sí, pero no te obligamos a nada, solamente postular. Entonces postulé y me gané el puesto. Y entonces llamé a un amigo que tuvo un accidente trágico, que lo conocí en Colombia, Alejandro Plon, y le dije, él conocía muy bien a la gente de la unidad agrícola de CEPAL, y le dije a Alejandro, ¿qué hago? Y me dijo, vente, tú vas a ver que hay gente muy buena en CEPAL, en la unidad agrícola, el régimen va a cambiar, vente. Y eso hice, y así llegué. Martín, nos has contado un poco tu trabajo, tu actividad profesional. Me gustaría que me cuentes el tema de la vocación musical, tu gusto por el tema musical y cómo finalmente llegas a lo litúrgico, a la música sinagogal. ¿Cuándo empezó esto? ¿Desde niña fue? A ver si nos cuentas un poquito cómo fue este proceso. Bueno, antes que todo, yo creo que mis dos papás eran bien musicales. Mi papá por, digamos, con formación, ¿sí? Pero sin formación académica, y mi mamá hizo 15 años de violín. Y yo me acuerdo que en la cama, en vez de contarme historias, mi mamá me hacía cantar escalas. ¿Sí? Yo tenía 3, 4 años y me hacía cantar escalas. Luego recibí un xilófono de una amiga de mi mamá, como a los 5 años, y di un concierto en el jardín infantil para alguna, a los 5 o 6 años, y me pidieron, porque supongo que era, no sé, Navidad, Año Nuevo, me pidieron tocar Noche de Paz en el xilófono. Bueno, y bueno, entré al coro del colegio y en la YWCA teníamos también un grupo de canto y
y el canto siempre fue parte de mi vida, y desafortunadamente yo no tuve una educación formal de música. Eso lo lamento mucho, lo lamenté siempre. En cuanto al judaísmo, mis papás eran ambos bastante anti-religión, ¿sí? Y fue como a los 12 años que mi mamá confesó que era judía, y eso para mí fue un impacto fuerte, y entonces empecé a buscar entre mis amistades en el colegio, en la UAI, en distintas partes de los judíos, me fui acercando a ellos, y también había un programa en la radio en Bélgica que una vez a la semana daba un programa sobre el judaísmo, y ahí empecé a sentarme al lado de la radio religiosamente cada semana, y yo creo que mi acercamiento al judaísmo fue doble o triple. Uno, a través de la música, y es muy fuertemente a través del canto de la Hazanut. De hecho, quería empezar esa charla con Hazanut, pero por problemas de sonido no se pudo. La segunda, bueno, son las lecturas y el interés, digamos, más intelectual. Y la tercera, yo creo que es una cierta responsabilidad antes de lo que pasó con el Holocausto. Entonces, yo pienso que en un periodo donde no había más persecuciones, ¿sí? Uno no podía no afirmar su judaísmo. Esos fueron como los tres caminos. En algún momento, la central judía de Amberes necesitaba monitores, y se acercaron a mí para preguntar si yo podía ir a ser monitora en los campamentos que organizaban para los niños, y dije que sí con entusiasmo, y eso fue un baño de judaísmo ortodoxo y ultra ortodoxo, ¿sí? Con niñitos con peyes hasta y con una serie de cosas que uno cuando uno las puede conocer de manera a ver, de lecturas, en mi caso, pero encontrarse ahí en una discusión, el primer año eran con los niñitos de 5 o 6 años que me dieron, con los niñitos un Shabbat en una ciudad que no tenía, porque Amberes sí tiene muros, Sí. pero fuimos a la playa y ahí no hay muros. Y yo tengo siempre la nariz, necesito un pañuelo, y hubo toda una discusión con los niños qué hacía con el pañuelo. Al final decidieron que me tenía que poner debajo del gorro, ¿sí? Porque en el bolsillo, por algún motivo, no aprendí que uno puede hacer la cama, pero no se puede agachar más que X. Aprendí que uno se puede peinar, ya no me acuerdo si con peine o con cepillo en Shabbat, y todas esas cosas aprendí a veces con caídas feas en esos campamentos, y muchas canciones también, porque cantaba muchísimo ahí. Genial. Fue muy lindo. ¿Y cómo te vinculaste en tu llegada a Chile? ¿Cómo te vinculaste con la comunidad sefaradí, con el coro sefarad, con el canto sefaradí? Abrí el libro, en fin, ¿cómo se llama? La guía telefónica, busqué. No, primero un paso atrás. Cuando estuve en Nueva York, también participé en un coro en la Sutton Place Synagogue. Ah, ok. Y eso fue una muy linda experiencia también. Y entonces, cuando llegué a Chile, busqué la guía telefónica y encontré el círculo israelita no sé qué en la calle Miguel Claro, ¿sí? Entonces un Shabbat fui y me encontré
no tenía idea que existía la sinagoga en Serrano y que eso eran las oficinas. Y entonces ahí se reunía el rabino Shaked en 88. Entonces miré por la ventana y pensé, no, aquí no. Y me fui de vuelta a la casa. Y no sé cómo supe que había una sinagoga ahí en Lyon, y yo vivía a la vuelta, en Lota con Lyon. Así que un día fui allá y ahí me recibió Juan Castillo, que estaba en la puerta, muy amable. Y el rabino Kreiman justo dijo que necesitaba gente para cantar en Yamim Noraim. Entonces pensé, eso es. Y bueno, entonces volví y había el coro litúrgico entonces, ¿sí? Entonces yo fui al coro litúrgico y canté yo llegué a fines de abril del 88 y en Kippur del año 88 canté en todo el servicio de Yom Kippur con el coro litúrgico que se reforzaba con el coro sefarad. Okay. Y después de Kippur nos volvimos al ensayo, yo con otra nueva, y nadie más vino. Y entonces alguien del coro sefarad, que también se reunían los sábados, bajó y nos vino a buscar. Dijeron, ¿y ustedes qué hacen aquí? Bueno, estamos esperando los otros del coro, pero no vienen. Nos supieron que se desbandó el coro ese. No teníamos idea. ¿Y por qué no vienen arriba que estamos preparando la semana sefaradí? Nos miramos con la otra, bueno, ya. Y así llegué al coro sefarad. Y aquí estoy. Okay. 30 años después. Pero ahora los nombres están juntos. ¿Cómo? Sí, bueno, Ahora hacemos las dos cosas, sí. claro, porque se llama coro litúrgico judeo-español, o sea, finalmente vuelven a juntarse. Coro folclórico judeo-español. Folclore. Pero, ¿qué es lo que te conecta? O sea, vamos, ¿qué es lo que te conecta de las tefilot? ¿Qué tipo de melodía o sea, algún tipo de melodía o tiene que ver más que nada con el momento que le toca, que toca en esa melodía? Yo creo que, bueno, la Hazanut tradicional es lo que me toca más. Con eso me vuelo, ¿sí? Y luego siempre me ha gustado la música más bien oriental, sí, medio oriental, ¿sí? Y la música israelí también. Claro. Y la música hasídica mucho. El klezmer me encanta. ¿Hay alguna plegaria especial de Yamim Noraim que te llegue más, que te haga vibrar más? Bueno, el Kol Nidre es muy lindo, no hay duda, ¿sí? Y bueno, no sé. Contaron la historia del Tumbelec. La Dumbelek. Bueno, mi primer encuentro realmente con la Dumbelek fue en Israel. Yo fui por 3 meses a Israel cuando tenía 21 años. Y entonces compré una. Y bueno, empecé a tocar, bueno, en casa siempre tuve varios instrumentos, bueno, eso fue uno más, ¿sí? Y esa se quebró, era de greda. Ajá. Y cuando fui y busqué en Israel también, pero ya no tenían con el cuero de animal, lo tienen ahora de De plástico. plástico. Y cuando estaba todavía en Nueva York, me mandaron en misión a los Emiratos Árabes y ahí fue muy cómico. En Dubái fui con 2 otros expertos, éramos 3
en esa misión. Y había un italiano grande, fornido, con grandes bigotes, había un inglés alto, flaco, paliducho, y yo, y los tres fuimos entonces a un lugar donde vendían instrumentos, y yo le dije al señor si lo que quería. Entonces él se dio vuelta y le pasó una Dumbelec al italiano. Y el italiano me la pasó a mí, la probé, no me gustó, le dije al señor, en fin, y así fuimos dando vueltas, pero él solamente habló con el italiano. Bueno, y al final compré la que tocó ahora. Está bien. Bueno. Y no solamente tenía que ir a los Emiratos, tenía que ir a Arabia Saudita también. En ese entonces tenía 36 años, y cuando fui a pedir la visa, el señor de la embajada me miró en los ojos y me dijo, no puedes viajar a Arabia Saudita. Y dije, pero si es para el proyecto, es para Naciones Unidas, no es un viaje. Dijo, 36 años soltera, imposible, no. Y no fui solamente a los Emiratos. Martínez, tú eres miembro del directorio de nuestra comunidad. ¿Desde cuándo estás formando parte del directorio? Desde el directorio de Alfredo Arhueste. Él hizo grandes esfuerzos para rejuvenecer el directorio y la comunidad, ¿sí? Yo era entonces más joven que ahora, ¿sí? Y me acuerdo que fue Marcos León el que vino a hablar conmigo, y yo le dije, Marcos, yo no tengo tiempo, yo tengo trabajo a full, la familia, qué sé yo, no. Y me dijo, total, es una reunión una vez al mes o un poquito más, y no necesitas hacer nada más. Bueno, y así fue el inicio. Iba a las reuniones de directorio, después conversábamos con Sami sobre lo que se había dicho, no lo que se había dicho. Él era también miembro del directorio. Pero Janet Lewandowski me vino a cobrar sentimientos en algún momento, y yo le dije, mira, realmente no tengo tiempo, pero cuando me jubile, ahí sí. Y entonces cumplí esa palabra, y cuando me jubilé, dije, bueno, aquí estoy, ahora sí puedo hacer más, trabajar más. Y bueno, a veces es casi 24 horas sobre 24, no, exagero un poco. Pero mucho, igual es mucho. Sí. ¿Cómo convenciste bailar el Ishkidara al directorio en una semana sefaradí? Mira, fue una una osadía. No sé cómo surgió la idea, no sé si fue Abraham que dijo, ¿por qué no tratamos de hacer una cosa en conjunto, el coro con el directorio, para mostrar al directorio de una manera más lúdica a las personas? Y ahí entonces armé un libreto donde, bueno, yo tampoco había visto a la gente del directorio en otra situación mucho que en las reuniones de directorio, pero uno percibe un poquito lo que pueden los unos y los otros, y entonces traté de ponerlos en papeles que pensaba que funcionaría. He tenido algunas excelentes, ¿cómo se llama?, sorpresas, por ejemplo, el Dani Abaud, el Vitales Hayes, el Isaac Nahum, el Eduardo Hayes, fueron mucho más histriónicos de lo que yo me imaginaba. Tuvimos un ensayo con el directorio y a la piscina, y la verdad es que salió muy bien. Podemos ver el video también, creo que está, ¿no?
Y contanos así, porque todo esto que vos que trabajaste en la CEPAL, en la investigación, etcétera, también lo aplicás a la música y a la música sefaradí. ¿Te gusta buscar? Sí, me gusta buscar y fuiste, instigaste uno de los artículos porque un día Dani me dijo para el Día de la Madre, estaba buscando una canción en latino y me dijo, Martín, no encuentro una canción adecuada, tipo Yiddish Mame, pero en latino. Y entonces le contesté que yo tampoco a primera vista, pero que iba a buscar. Y tomé la larga lista, tenemos como 120 canciones en el coro que conocemos, y la verdad que ni una. Entonces, justo me invitaron también a hacer una presentación en Buenos Aires, en un simposio de estudios sefaradíes, y yo creo que si me hubieran invitado así, hubiera dicho, mira, yo no tengo nada así que decir. Pero justo pasó cuando estábamos en esto y pensé, ahí tengo el tema. Y entonces hice un articulito sobre lo que sí hay como canciones en torno a la mujer en la tradición sefaradí y por qué no hay, o aparentemente no hay, sobre la mamá así, Ponderándola. claro. Y creo que salió bonito Y, esa presentación. y el picaresco en la música sefaradí, porque es un clásico el picaresco, ¿no? Entonces, es interesante porque por un lado tenemos todo lo litúrgico y por otro lado tenemos todo lo pícaro, ¿no? de este mundo medieval. ¿Sí? ¿Cómo conviven ambas cosas en esta liturgia, ¿no? En este mundo de coro? Bueno, yo creo que son dos cosas. Uno es el sentimiento más, ¿cómo lo diría? Espiritual, ¿sí? Que viene a través de la parte litúrgica. Y lo otro es lo jocoso y el sentido del humor que efectivamente hay muy fuerte en la tradición sefaradí, no necesariamente medieval, también medieval, pero también con toda la tradición turca, marroquí, griega, balcánica, etc. Y bastante más, yo creo que en las canciones en yiddish, que también conozco varias, hay un cierto humor ahí también, pero es distinto, otro tipo de humor. Sí. Se burlan mucho más del rabino. En el mundo ashkenazí. Los ashkenazim, sí. Sí. No sé si está tu hija aquí en este Zoom, pero de repente te he visto participar o cantar. Por ejemplo, tú dijiste algo en Yiddish, te escuché alguna vez cantar en Yiddish y tu hija tocaba. De repente comparten gustos y hacen cosas en conjunto. Yo diría que bastante. Tenemos un gusto para la naturaleza, las dos. Ella probablemente bastante más que yo, pero las dos compartimos eso. Trabajamos en cosas que no son iguales, pero bastante parecidas. Y de hecho, en fin, ella trabaja para la FAO ahora, que también es una organización de Naciones Unidas. Yo tenía un contrato FAO y no se puede tener contratos cuando uno es de una familia cercana, así que yo renuncié para que ella pueda trabajar. Y ahora cuando hago cosas para la FAO lo hago gratis y no tengo ningún problema en hacerlo. Sí. Si pudiéramos mezclar, ¿no? ¿Qué te aportó de alguna forma esta formación en el Amberes, Cosmopolita, etcétera, para poder entender el tipo de sociedades con las que trabajaste o inclusive una comunidad, ¿no? Tan diversa como la nuestra? Y una familia tan diversa también. No sé si Claro. puedes
¿Mostrar fotos o no, Lucho o Ceces? Un segundo, voy a intentar. Porque yo pasé de una familia donde realmente éramos un núcleo de A3, mis papás y yo, ¿sí? No es que no había otra familia, pero teníamos relativamente poco contacto con ellos. Y donde mi mamá no era una gran cocinera, y eso lo heredé, y como mucho cuando teníamos un invitado muy especial, ella compraba una lata ¿cómo se llaman? De ravioli, que ponía con un poquito de queso al horno. Eso ya era un gran esfuerzo de cocina por su parte. Y de ahí llegué a lo que llamo el clan Vitrán, ¿sí? Donde todo pasa, hay muchísima gente, es una gran familia, y todo pasa en torno a la comida. Entonces la pobre Martín se tuvo que reingeniar casi, y bueno, ingeniársela como podía para hacer frente a esas costumbres y demandas, eh, por un lado. Con el lado de la familia en Argentina no hay mucha adaptación que hacer, la cosa es muy fluida. Con mi lado de... aquí tenemos. Entonces me tenemos aquí con una mamá bastante severa y exigente, ¿sí? Donde el juego era pérdida de tiempo, como en muchas familias ashkenazí. Había que lernen, estudiar, no nada de jugar, ¿sí? Y un papá mucho más juguetón, con él jugaba debajo de la mesa, en fin. Eso era mi compañero de juegos de niña cuando no estaba en la YWCA. Y ahí abajo el clan Vitrán y la familia con Sami y sus hijos, heredada, y Dafna al final de los dos, digamos. Así que sí, eso fue una adaptación no menor. Y luego pasemos quizá a la otra. Digo, porque una vez que uno está en el clan Vitrán, realmente lo absorben a uno, ¿sí? Entonces yo a veces me tengo que defender diciendo que yo también tengo familia, y arriba está la familia de Buenos Aires, con la tía Berta, que la vi ahí entre los que escuchaban, Ayelet, que Dani la conoce bien en el medio, su hermana Orit, que conoce también a varios rabinos aquí en Santiago, el rabino Bloch, el Kermeses, Ariel, que está en el paseo La Plaza. Él trabaja en administración de teatros, ¿sí? Y ha ayudado también en el GAM aquí en Santiago, asesorado al GAM y otras cosas aquí en Santiago. Eso es la familia de Buenos Aires. Y abajo, el lado más ortodoxo de la familia, los Brandris, que viven parcialmente en Estados Unidos y en Israel. Y yo en el medio, mimetizada, la adaptación, ¿sí? Ustedes me conocen en jeans y en zapatillas, pero de vez en cuando hay que adaptarse a las circunstancias. Está muy bien. Llega Yom Kippur, estamos cerquita de Yom Kippur y uno se prepara, ¿no? Todos los años había una preparación para las canciones, para el Kol Nidre, y es una presencia, ¿no? Entonces, este año ni siquiera podemos tener, no sabemos todavía qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero de alguna forma es, si vos dijeras, bueno, ¿cómo te prepararías tú para este año diferente, ¿no? Nos va a tocar en casa, ¿no? Entonces, ¿qué harías? ¿Qué vas a hacer? ¿Escuchar música? ¿Empezar a escuchar las canciones?
empezar a cantar? ¿Qué es lo que se te ocurre? Yo sé que te estoy sacando del libreto, perdón, pero Totalmente, de me alguna forma... gusta. No, eh, la verdad es que primero en la preparación de esta charla y buscando fotos y buscando, ya entré a YouTube y estuve escuchando varias interpretaciones de Colny Drey, entre otros. También Perdón, pensaba ¿Rusotto o Lewandowski? ambos y otra todavía. Cantado por un rabino, perdón, no, un Hazán, perdón, un Hazán muy bueno, o era muy bueno por lo menos, Benjamin Müller, de Amberes. Y él tiene otra versión. También estuve escuchando Selijot, porque pensé que quizá había que aprovechar este mes para hacer escuchar Selijot sefaradí, ¿sí? En el coro insistí, no sé si con mucha, en fin, sí, que teníamos que retomar algunas selijot. Hace muchos años atrás hacíamos el servicio de Neilá, en gran parte con el coro, con música sefaradí, luego se fue perdiendo porque de alguna manera el Kol Nidrei nos absorbe mucho y no nos da espacio para ensayar el resto. Pero claro, ensayar vía Zoom no es tan fácil. Y estar ensayando uno por uno, en fin, cada cual las Selijot en fin, es un poquito pesado. Así que no hemos avanzado tanto. Hay, Pero última pregunta ahí ¿qué es el coro para ti? ¿Qué representa el coro? bueno, el coro representa la tradición y la continuación de la tradición en la comunidad. Yo creo que entre el coro y obviamente la semana sefaradí y las damas que cocinan, somos los que hoy en día tenemos la tradición en las espaldas. Y de hecho, hace poquito estuve mirando los anuarios que ha publicado la comunidad y yo sé que están haciendo uno nuevo y uno ve y la verdad que el coro está en distintas instancias a través del año. Entonces eso es uno. Y dos, es un grupo de amigos, de gente que they care for each other, se preocupan el Se uno por preocupan el por... otro, ¿sí? Y es un bond muy fuerte, ¿sí? Y entonces, claro, cuando no hay coro, uno siente que falta esa parte en la vida de uno también. Y bueno, el coro fue también encontrarse con Sami y convivir durante muchos años y tener eso en común. Y hacer Claro. los libretos juntos y fue son muchas cosas el coro. Sí. Qué lindo. ¿Te animás a traernos algo así como el Melech? Sí, la verdad que no sé quiénes de ustedes han escuchado a Michel Vitrán, que tocó el shofar hace unos días para la comunidad y que también contó ahí que el shofar que tenía venía de su bisabuelo Isaac, ¿sí? Que era el abuelo de Sami, ¿sí? Y ese mismo Michel le enseñó a Sami el Melech, más o menos, yo diría, en 89 por ahí. Y un día, en fin, no vivíamos juntos, y Sami me llamó
y me dijo, mira, aprendí este rezo, ¿y tú qué opinas? ¿Lo cantaría en Yom Kippur? Entonces me lo cantó por teléfono y yo le dije, sí, ¿por qué no? Y entonces fue a hablar con el rabino Kreiman y el rabino Kreiman le dio la pasada y Sami cantó eso durante 20 años, más o menos, en cada Kippur en la comunidad. Yo, claro, a él les venía esas inflexiones, a la turca les venían normales, Naturales. naturales. A mí yo las tengo que aprender, ¿sí? Y a veces, en fin, no me es tan natural y estoy un poco nerviosa, pero en memoria de Sami y de esos años en Kippur voy a tratar de hacerlo, ¿sí? Con el permiso y con, si me equivoco, no suena tan bien, me disculpo para adelante. Ah, y otra cosa, no los voy a cantar completo. Escogí, ¿sí? Para no darles lata por un lado y facilitarme La vida. para mí también. המלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות. הורתנו לומר מידות 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שכתוב בתורתך. על פניו ויקרא luego sigue Adonai, Adonai. El Rajum Bejanún. Gracias, Martín. Vamos a darle la pasada. Vamos a darle la pasada a Abraham para que diga unas palabras. Okay. Martín, la verdad que a mí por lo menos me ha maravillado mucho la historia que nos has contado. He tenido el gusto, ya 6 años que trabajemos juntos, y eres una persona muy valiosa dentro de la comunidad, como lo son algunos directores que están aquí presentes también. La historia de vida es una historia para escribirla, es para una novela. Así que yo creo que puedes empezar a escribirla, aunque no tienes mucha práctica en escribir tú, pero la verdad de las cosas es que creo que sería un gran bestseller. Y lo único que te puedo decir que nos has entretenido, y la verdad que ya nos pasamos en la hora hace rato, pero yo seguiría escuchándote, porque la verdad de las cosas es que ha sido súper, súper ameno, cálido, y no sé por qué estás nerviosa, los nerviosos somos nosotros que no sabías qué cosa ibas a decir tú. Así que la verdad, Martín, muchas gracias. Ha sido una linda experiencia, por lo menos en lo personal, y por lo que estoy escuchando, leyendo los comentarios de tus colegas del directorio y de tus amigas. La verdad es que nos has impresionado a todos nosotros. Muchas gracias, Martín. La verdad, de corazón, lo pasé muy bien. Así que puedes darte por satisfecha. Y efectivamente, lo del directorio, en el momento que lo planteamos, inmediatamente dijiste que sí, para que el directorio participara de la linda presentación que hicimos. A nuestros queridos acompañantes les quiero recordar que el próximo martes, si Dios quiere, estará con nosotros Juan Simón, una charla que debió retrasarse por la pérdida de Pablo Pinto, que en paz descanse. Así que, si Dios quiere, el próximo sábado a las 7:30 nos encontramos todos en esta misma pantalla, digamos, en esta misma pantalla. Próximo martes. Perdón, ¿qué dije? Me equivoqué, perdón. El próximo martes. Gracias, Martín, nuevamente, porque como
te dije anteriormente, nos entretuviste y te conocimos una faceta tuya que no teníamos por dónde conocerla. Así que muchas gracias. Gracias a todos los presentes y si Dios quiere nos vemos el próximo martes en la charla con Juan Simón. Buenas noches. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias a todos. No sé si Daniel Vitrán parece que quería decir algo de México o ya se cierra y no sé. No, que hable. Si tiene Gracias, algo. Martín. Yo creo que hay un espacio ahora para los que te quieran saludar. Para preguntas, para Lógico. compartir, para saludos. Espera, Daniel, espera que te tienen que desmutear. Daniel, enseguida te dan micrófono. Parece que ya está. Mira, yo quería decir que por modestia, Martín no ha dicho que ella es la especialista en desarrollo rural más conocida en América Latina y más famosa. Y además, qué feliz estoy yo de tener una cuñada como Martín, que me ha hecho recordar tanto de mis canciones de sefaradís de niña. Martín tiene una colección de canciones sefaradí que ninguna otra persona tiene, además con los acordes correspondientes en la guitarra. Bueno, solamente eso quería decir, que espero abrazarlos a todos pronto por allá por Chile. Muchas gracias. Daniel exagera un poquito, pero... Erol, ¿querías decir algo? Erol. Erol Franco, pero tiene que desmutear esta... Pueden hacerlo todos solos, pueden abrir sus micrófonos, no hay problema. No, paré. Ahí está. No, Ay, de nuevo. Ahí Ahí, sí. no. Una vez nomás. Una sola vez, vamos. Un solo clic. Erol, un solo clic. Listo. Ahí te escuchamos. Martine a dit que Daniel exagère un peu. J'ai envie de dire un peu seulement. Pero puedes traduire. Puedes hablar en latino, Erol, que aquí te entendemos. Yo nací en Turquía. ¡Bravo! Cuando Daniel dijo que Martín dijo que Daniel exageraba un poco, yo quería decir exageró un poquito solamente. Voilà. Martine. Yeah. Martine. Si, Francine. Oui, on est les Belges. Vive la Belgique. Vive la Belgique. Sí, tenemos que soportarnos. Además que Bélgica es un país muy marcante por su cultura, por su manera de ser abierta y como siempre digo, muy terrenal. Una gran entrada a después salir por el mundo. Hay muchos belgas de por el mundo. Y así que me alegro, Martín, que tú eres mi amiga y te quiero en el corazón. Sí, no hablamos de las papas fritas, del chocolate, de los waffles. Sí. Los importantes. Un legado para el mundo. Sí, un legado. Pero ya nos vamos despidiendo entonces. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por su participación. Gracias a todos. Y gracias, Martín. De verdad, gracias. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Encantado, puede venir todo. Recuerde, el próximo martes a las 7:30. Sí, me gustaría mucho. Martín, felicidades. Sí, la Paola. Hola, Paola. Ya. Felicidades.
Ok, chao a todos, un Chao, abrazo. chao. Gracias, Martín. Chao. Shana Tova a todos. Shana Tova. Nada, todo. Shana Tova gesetzt. Amen. ¿Tú nos echas, Luchito? Ay, no lo puedo enviar. No lo puedo enviar. Rafa, no lo puedo mandar. Me cerró. Me cerraste, no puedo mandar una cosa a la Martín.